Aquí, esta es la cámara principal, así que vamos a empezar. El señor nos guíe, por favor. Usted va a saber cómo tiene que salir. 3, 2, 1. Hola, bienvenidos a un episodio más de Es tu caso podcast. Nosotros somos Recreo, Centro Psicológico para Adolescentes y Jóvenes. Y estamos aquí muy felices de poder compartir con ustedes este espacio en el cual vamos a brindar información y ciertas herramientas que les puedan ayudar en los distintos casos que surgen en esas etapas tan difíciles como son la adolescencia, la juventud, la adultez, la joven adultez, ¿no? Así que el día de hoy estoy con Yurit, ella es una de nuestras especialistas en recreo. Ella es psicoterapeuta y tiene mucha experiencia en el trabajo en temas de violencia, de género, también en temas de relaciones. Así que por eso es que la traje, porque el caso que tenemos hoy día es muy interesante y creo que de repente a todos nos ha pasado en algún momento. Nosotros cuando trabajamos con personas, tenemos muchos que vienen y que el motivo de consulta es termino, vuelvo, no sé cómo hacer para desligarme, pero en este caso les voy a leer cuál es el caso del día de hoy. No sé cómo terminar una relación que no es buena para mí. ¿Es tu caso? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de este tema que de repente lo hemos escuchado por muchas partes, por TikTok, por Instagram, que es la dependencia emocional, ¿no? Quería poder tener este espacio de poder compartirlo para que las personas puedan entender un poquito qué sería dependencia emocional. Uh-huh. Gracias, Janet. Sí, para mí también es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, es un tema muy interesante, me gusta mucho el tema de las relaciones y en especial pues este tema de la dependencia emocional. Nos habla, ¿no?, sobre esa necesidad de alguna manera contar con la validación de una persona que es para nosotros significativa, ¿no? Y que nuestras decisiones, nuestras conductas se van a basar en, de alguna u otra forma, mantener una relación satisfactoria con esta persona, ¿no? Es como que yo no me voy a sentir validada, amada, si es que esta persona no está bien conmigo, ¿no? Entonces, podríamos decir que no solamente se da en el tema de las relaciones, también pues en otros vínculos como las amistades o a nivel familiar, ¿no? En lo particular, te cuento que cuando yo era, por ejemplo, niña, de alguna manera sí tenía una mejor amiga, ¿no? Entonces, yo a veces me frustraba mucho, recuerdo cuando pues yo quería ir a ver a mi amiga para jugar, ¿no? Y no se podía porque evidentemente tenía su familia y tenía que hacer cosas con su familia, ¿no? Entonces, pero luego aprendí un poquito a aceptar, ¿no? De que, claro, hay familia, hay que compartir por ella y yo también podía compartir con otras amigas, tal vez, ¿no? Mi mundo lúdico, por así decirlo, no se basaba solamente con esta amiga, ¿no? Entonces, aprender a soltar y entender eso me ayudó, por ejemplo, a luego construir otras amistades y también disfrutar de ello, ¿no? La realidad, porque finalmente tampoco es que vamos a concluir, ¿no?, en que no necesitamos a nadie en la vida para ser felices, porque la realidad es que sí, desde que nacemos empezamos a conectarnos y a depender de alguien, ¿no? En primera etapa, cuando nacemos, necesitamos a nuestros padres y no nos morimos, si no tenemos sus cuidados, su atención, el cariño, los alimentos. Entonces, ¿cuál podría ser esa diferencia, no? Porque finalmente también en las relaciones sabemos que hay ciertos tipos de apegos que en realidad sí son saludables y necesarios, ¿no? No es que ya uno vive así totalmente desvinculado, porque tampoco eso es, sino es entender un poquito la diferencia entre lo que sería un apego saludable, seguro, y por otro lado la dependencia emocional. ¿Cuál podría ser esa diferencia para que de manera más equilibrada y saludable podamos entenderla? Uh-huh. La dependencia emocional está más asociado, por ejemplo, a este vínculo un poco ansioso, ¿no? Donde de alguna manera, si es que no estoy siendo valorada, aceptada con esta persona, que es para mí significativa, es como que el piso se mueve, soy inestable, ¿no? Entonces, mientras que un vínculo más seguro, más sano, ¿no?, va a permitir que yo pueda confiar en otras personas, pero también va a permitir que si la persona no está de acuerdo conmigo en esto en particular, yo no voy a sentir que es el fin del mundo, ¿no? Porque hay una necesidad muy marcada en que la persona de alguna manera apruebe mis decisiones, mis conductas, ¿no? Entonces podemos tomar en cuenta esa diferencia. Una relación tiene que ser horizontal, porque cuando existe justamente esa necesidad de aprobación del otro ya no se vuelve horizontal, sino vertical, y es como una situación de como una prisión, porque siento que quiero su aceptación, pero tal vez en mi interior siento que eso tampoco me satisface, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos dos aspectos, digamos, esa diferencia, ¿no? Ahora, que nosotros de repente en la televisión, en las noticias, vemos casos
como muy extremos, ¿no? Cuando hay casos de violencia, donde, por ejemplo, la mamá no puede ser, no sé, es víctima de agresión física, psicológica, y no puede desvincularse de la relación, sea por temas de los hijos, sea por tema de que, sino que va a ser de mí, de que voy a subsistir, ¿no? Y esos son los extremos como muchos más complejos, pero también lo vamos a ver en el día a día, ¿no? Muchos de los casos que recibimos es por eso, ¿no? Esas dinámicas de termino y vuelvo, ¿no? Estoy terrible 2 semanas porque no me escribió, pero de repente llegó un solo mensaje de esa persona y mi mundo cambió, ¿no? Entonces a veces no nos damos cuenta que más allá de cosas tan extremas, como a veces lo hemos sabido, también hay en esa parte esa necesidad, ¿no? Claro. Emocional. Donde tal vez puedo postergar, ¿no? No sé, me encanta ir al teatro, pero a la persona con la que para mí es tan importante compartir eso, pues no quiere hacerlo, no le gusta y es totalmente válido, ¿no? Pero pues yo tal vez me corto ese deseo por, en este caso, darle más a lo que a él le gusta, no sé, yéndome al otro lado, le gusta el boxeo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y yo teniendo que ir porque, bueno, a él le gusta y para complacerlo. Entonces, eso de alguna manera genera que uno se pierda, ¿no? Desde pequeñas cosas, como tú mencionas, sin irnos un poco al extremo, ¿no? Hace que uno se desdibuje, ¿no? Y eso, pues, con el tiempo genera problemas a nivel de salud mental, ¿no? Claro. ¿Y por qué sucede, no? ¿Cómo es que sí empezamos a desarrollar este tipo de vínculos, no? Sí, eso es interesante porque diversos especialistas, ¿no? Por ejemplo, Silvia Congos, que habla mucho de este tema, hace también referencia a cómo se desarrolló ese apego durante la infancia, ¿no? Entonces sí, yo he sentido mucho eso de que cuando me porto bien, cuando hago lo que la persona amada, mis padres en este caso, desean, me dan el check, me dan el visto bueno, la cara feliz. Entonces yo asocio que solamente tal vez soy valioso o amado o amada si es que cuento con esta aprobación, porque a veces hay padres lamentablemente que escuchamos a veces en la calle decir, no, ya te estás portando mal, ya no te quiero, ¿no? Entonces esa situación desde la infancia va generando ese tipo de apego ansioso que marca, ¿no? Cómo vamos a relacionarnos en nuestras situaciones de pareja, ¿no? Entonces esa problemática hace que de alguna manera se genere esta necesidad luego de que tenemos que sentir la aprobación en todo momento de esta persona amada. Y es para nosotros fácil entender que en toda relación es completamente sano y válido que existan diferencias, ¿no? Y no necesitamos imponer nuestros deseos, ¿no? Para poder tener una relación sana. Y por otro lado, otro aspecto que es muy notorio, ¿no? Es el tema de nuestra cultura, ¿no? Porque desde que somos chiquitos, en los cuentos se habla, por ejemplo, ¿no? De que las princesas son felices porque encuentran el amor, por así decirlo, ¿no? Entonces, son modelos en los cuales se vende mucho como que esa necesidad de encontrar un amor, ¿no? Para poder sentirte completo, completa, ¿no? Es más, hay frases, ¿no? Como que encontrar tu media naranja, por así decirlo, ¿no? Entonces, que felizmente con el tiempo ya se ha ido deconstruyendo, ¿no? Y se entiende de que un amor sano realmente parte de estar uno bien y compartir con otra persona que también se siente plena y satisfecha, ¿no? Un camino que tienen en común, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Y cuáles serían las consecuencias, no? Porque hay relaciones que en realidad, o sea, a veces cuando nos cuentan, ¿no? Es como funcionan, pues, ¿no? Depende, ¿no? Fluye, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de estar involucrados un poco en esa dinámica? Porque claro, de los casos que te cuento, son personas que su dinámica solo se da de a dos, ¿no? Entonces, mientras todo está bien, mientras todo está manejable, se desconectan un poco de su mundo externo, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la dependencia emocional? Sí, cuando ya es una situación en la que nos hemos desdibujado tanto, evidentemente generan cuadros muy significativos de ansiedad, ¿no? Porque sentimos que pues a veces también esta persona como que se agobia y pues repite esos patrones que tanto dolor nos pudieron generar cuando éramos niños o niñas, ¿no? Entonces, el tema de ese amor condicionado, ¿no? Es lo que afecta mucho y activa esta ansiedad también y también depresión, ¿no? Porque justamente de alguna u otra manera nos hemos dejado de lado, ¿no? Entonces, no hemos podido tener ese equilibrio donde yo desarrollo también aspectos que son satisfactorios para mí. Porque justamente tal vez a mi pareja no le parecen importantes, interesantes o simplemente es válido, no le llaman la atención, ¿no? Entonces, ese aspecto también, otro aspecto que puede generar
un poco en dificultad en relación a la dependencia emocional es que nos hacen más vulnerables a situaciones de violencia. Porque evidentemente, como todo nuestro mundo gira alrededor de esta persona y se dan diferencias, entonces de alguna manera perdemos nuestra red de apoyo en caso queramos tomar distancia de esta persona porque nos damos cuenta que ya no es una relación que nos hace bien. Sí, y algo mientras conversabas respecto a eso, recuerdo algo que usualmente a veces nos pasa, ¿no? Cuando empezamos a trabajar estos temas en sesión, y a mí me han dicho por lo menos 2 o 3 veces, ¿no? Cada vez que vas a la psicóloga quieres terminar conmigo, ¿no? Esa es una. Y la otra es que cuando empieza un poco en ese proceso de volver a conectarse con esa persona, empieza a hacer cosas de manera autónoma, ¿no? De repente dejé de ir al gimnasio porque solamente estaba con mi pareja, ¿no? Y de pronto esta persona empieza a hacer cosas por sí misma y la otra persona reacciona como, ¿por qué estás rara? ¿Por qué te estás alejando? ¿No? Y es interesante ver un poco esos procesos cuando vuelven a conectarse con cada uno de ellos mismos, con su propia esencia, ¿no? Y eso sería para mí una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo poder trabajar para superar esto? Porque el objetivo es que uno pueda conocer, ¿no? En qué nivel, cómo estoy, ¿no? Cómo estoy desarrollando mis apegos saludables. Y entonces, ¿cómo podría trabajar si yo voy notando que en mi relación de repente sí hay un poco esa dependencia? Un primer aspecto importante es el autoconocimiento, la reflexión, ¿no? Darme cuenta qué cosas me están generando insatisfacción, dificultad en este momento, ¿no? Para poder, a partir de lo que identifico, trabajarlo. A veces lo puedo trabajar por mi cuenta. Hoy en día hay mucho material acá en internet, ¿no? De especialistas que hablan sobre el tema y que nos pueden dar algunas pautas, orientaciones sobre cómo ir trabajando, ¿no? Libros también al respecto. Pero otro aspecto es importante también el tema de la red de apoyo, ¿no? Y en este caso, si es que yo identifico que mi situación es un poquito más compleja porque hay aspectos más de la infancia, tal vez, que me han marcado en este sentido, ¿no? También buscar un acompañamiento terapéutico para identificar esas situaciones, trabajarlas, resolverlas y ir fortaleciendo justamente, como tú mencionas, los otros aspectos de mi vida que me permitan sentirme mucho más segura, seguro de mí mismo, ¿no? Y poder avanzar al respecto, ¿no? Tomar decisiones. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían 3 cosas de repente importantes que podríamos considerar como, ok, de repente alguien ahorita no tiene el espacio para ir a un espacio terapéutico, pero de repente puedo apoyarme en podcasts, en libros? 3 cosas puntuales que podría trabajar alguien de repente. Trabajar el autocuidado, ¿no? Claro, es un buen... Y darme el espacio de experimentar cosas que tal vez me dan un poquito de miedo, nuevas, pero que van a fortalecer mi yo, ¿no? Y me van a permitir ser más firme respecto a mis deseos, necesidades también, ¿no? Genial, súper bien. En realidad, sí, ese tema es algo que a veces vamos notando más. Y creo que hasta incluso las redes, bueno, no es las redes sociales, la tecnología ha creado ciertas necesidades que de repente antes no existían, ¿no? El hecho de tener que estar como todo el tiempo conectado con esa persona y que tiene que responderme constantemente porque obviamente la tecnología nos da esa rapidez, pero también fomenta cierto tipo de conductas que lo que hacen es como, boom, ¿no? Tengo que estar conectado a esa persona o por qué se demora en responderme. Y te lo digo porque a veces lo he escuchado a estas personas que, pero mi amiga, ¿por qué se demoró en responderme? ¿Por qué se conectó y respondió a otras personas y no a mí, ¿no? Y creo que la tecnología a veces hasta hace que de alguna manera desarrollemos ciertas conductas, ¿no? Que lo que hacen es que esto se incremente. Y a veces estos ejercicios de a veces, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar esto, a veces les digo, vas a responder 5 minutos después, ¿no? No pasa nada en esos 5 minutos de espera, ¿no? Anteriormente no había eso y había que esperar días para hablar con otra persona y fluía también bien, ¿no? Pero todo en equilibrio, ¿no? Sí. Todo va en equilibrio. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poquito de manera general un poco respecto a este tema que sé que de repente muchas personas pueden estar lidiando ahora y esperamos que esto le pueda ser de gran ayuda. Recuerden que el objetivo de este podcast es poder brindarle información, ciertas herramientas que puedan ayudarles. Y si tienen alguna duda, algún tema del que quieren que hablemos, pueden escribirlo en nuestros comentarios o nos pueden escribir por interno. Nosotros felices de poder tener momentos donde podamos aportar de alguna manera. Como saben, nosotros contamos con diversos especialistas en temas psicológicos
y también orientados en el trabajo con adolescentes y jóvenes y en esta segunda temporada lo que queremos hacer es invitar a cada uno de ellos para que los vayan conociendo, los vayan escuchando, porque cada uno de ellos la rompe en algún tema en particular, así que yo estoy feliz de poder contar y trabajar con todo este equipo de profesionales y ya nos vemos en el próximo episodio de Es tu caso podcast.